Sufriendo con Cristo. Capítulo 1. Miseria humana y misericordia divina. Parte 2. Jesús carga con nuestras miserias. El pensamiento de Dios se nos descubre admirable, sobre todo en la manera como ha realizado sus planes de misericordia. Hemos hablado de este monumento eterno de misericordia que el Señor ha construido en el cielo. ¿Cuál es la piedra fundamental de este edificio? Cristo Jesús. Todos somos seres cargados de miseria. Todos podemos aplicarnos las palabras del Salmo: yo soy pobre y necesitado. Sin embargo, no temamos decirlo. El más pobre, el hombre más cargado de miserias, es nuestro divino Salvador. ¿Y cómo así? Sin duda, su alma santísima no conoció jamás el pecado ni la imperfección, y su humanidad, unida hipostáticamente al Verbo, gozó sin cesar, incluso en medio de sus dolores, de las delicias infinitas de la visión de Dios. Pero habiéndose convertido por su encarnación en nuestro hermano mayor y nuestro jefe, ha querido asumir todas las miserias, los sufrimientos de sus miembros. Se ha desposado con nuestra naturaleza, con toda la carga de las flaquezas que la acompañan. Ha aceptado el tomar sobre sí las iniquidades de todos los hombres, sus hermanos. Contemplemos a Cristo durante su existencia aquí en la tierra. ¿No es en verdad el que supo del dolor y de la flaqueza? Nace en la más extremada pobreza. Pasa 30 años en el humilde taller de un obrero. Después siguen las fatigas y andanzas de la vida pública, las luchas con los fariseos, el odio implacable de sus enemigos, finalmente los sufrimientos indescriptibles de su pasión y su muerte. Contemplemos a Jesús en el huerto de los olivos, en su terrible agonía. San Pablo nos revela que oró con lágrimas y gemidos, que pidió con grande voz misericordia para sí mismo y para aquellos que venía a rescatar. Este pobre, este hombre de dolor, hecho tal por culpa nuestra, pide 3 veces a su Padre que le aleje este cáliz. Obtendrá la salvación de la humanidad, pero a condición de sufrir la muerte y muerte de cruz. Cuando Jesús está clavado en la cruz, víctima de los más atroces tormentos, abandonado de los suyos, dejado de su Padre, de sus labios moribundos escapa este grito de angustia: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No es este el grito de un desdichado abrumado de miseria? ¿Quién fue jamás digno de mayor compasión? Dios vino para salvar al mundo. Dios, para salvar al mundo, ha exigido de su Hijo estos excesos de sufrimiento y esta muerte del Calvario. Cristo, por amor a su Padre, lo ha aceptado todo. Nosotros sabemos que este amor a su Padre fue el primer motivo que indujo a Jesús a sufrir la pasión. Nuestro Señor ha realizado en un movimiento cuanto Dios ha querido de Él, y en cambio, Él le pide que tenga piedad de nosotros. Padre, mis miembros tienen necesidad de vuestra misericordia. Lo que vos hagáis por ellos, lo habréis hecho por mí. Sus miserias son mías, yo he saldado todas sus deudas. Entonces Dios se llena de misericordia hacia los miembros de su Hijo, tiene compasión de sus miserias, nos perdona, nos abre su corazón paternal y nos llena de sus gracias. Así es como paga a su Hijo todo el amor del que Él ha dado pruebas en su sacrificio. Todas las misericordias del Señor hacia nosotros son respuestas a las voces de su Hijo. Cuando los miembros de Cristo imploran la misericordia de Dios, es su Hijo Jesús quien la pide por su boca. Es su voz la que da valor a las nuestras. Recordémoslo bien, si toda la raza humana hiciese subir a Dios acentos de angustia, se entregase siglos enteros a las más terribles maceraciones, todo esto, sin Jesús, no llegaría a Dios. Cristo sabía que sin Él nuestros pecados no podían tener perdón. Él se hizo rescate nuestro, y es por Él por quien deben pasar todas las misericordias de Dios para llegar hasta nosotros. Si queremos participar de los efectos saludables, permanezcamos estrechamente unidos a nuestro Señor.
Nosotros somos objeto del amor misericordioso de Dios en la medida en que nos ve en su Hijo. Los que voluntaria y deliberadamente se colocan lejos de Jesucristo se apartan de los rayos de la misericordia divina. La pasión, fuente de misericordia. El Calvario es el centro luminoso de las misericordias hacia el cual se dirigen las miradas de Dios. Antes de la encarnación, las misericordias de Dios caían sobre el mundo en atención al sacrificio divino que debía realizarse. Después de la muerte de Cristo, es aún hacia el Calvario a donde se dirigen sin cesar las miradas de nuestro Padre Celestial. Si nos perdona, si nos da sus gracias, es únicamente en virtud de este sacrificio, que a la par que nos da salud, da a Dios una gloria infinita. Cada día, el drama del Gólgota se reproduce y renueva en nuestros altares. El santo sacrificio de la misa es esencialmente el mismo que el de la cruz. Solo difiere el modo de la oblación. El mismo Cristo que en la cruz se ofreció de una manera sangrienta, se ofrece por el ministerio del sacerdote de una manera incruenta. Dios recibe la misma gloria y nosotros obtenemos las mismas gracias. En aquel momento, todos los sufrimientos de Jesús son presentados al Padre Eterno. Cristo repite la misma apelación a la misericordia. Entonces, Dios perdona y se muestra clemente hacia los hombres, hacia sus innumerables miserias, porque son los miembros de su Hijo. En su sabiduría y bondad adorables, Dios ha sabido combinar tan perfectamente las cosas que saca gloria de nuestra propia miseria. Aún más, esto le da ocasión de ejercer su misericordia, y como Cristo Jesús tomó sobre sí nuestras faltas y flaquezas y las expió en su persona, cada vez que Dios nos tiene misericordia, glorifica a su Hijo y hace valer los méritos de su sangre preciosa. De las satisfacciones de Cristo se eleva continuamente hacia el Padre de las misericordias un incienso de adoración y gloria infinita. Cristo realmente ha tomado sobre sí nuestras flaquezas y ha llevado Él mismo nuestros dolores. Este texto tiene una significación verdaderamente profunda. En primer lugar, Jesús ha tomado sobre sí todos los pecados actuales deliberados y los ha expiado en su persona. El Señor cargó sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En segundo lugar, como jefe de la Iglesia, Jesús acepta en nuestro nombre todas nuestras miserias, nuestras flaquezas, nuestros dolores. Él las ha sufrido en nombre nuestro, las ha santificado y deificado en su persona. Ninguna pena, ni un sufrimiento, ni flaqueza de sus miembros le quedó oculta. Él las tomó voluntariamente sobre sí. En tercer lugar, tomándolas sobre sí, ha hecho desaparecer el aguijón y nos ayuda a soportarlas. San Juan nos cuenta que al principio de su vida pública, nuestro divino Salvador, pasando por Samaria, llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca del pozo de Jacob. Entre los detalles de la escena narrados con gran cuidado por el evangelista, hay uno que conmueve particularmente nuestros corazones. Jesús, fatigado del camino, se sentó sobre el brocal del pozo. Qué emocionante revelación de la realidad de la humanidad de Jesús. San Agustín escribió un admirable comentario sobre estos detalles. Cede a la fatiga, dice él, aquel mismo que repara las fuerzas de los que están agotados, aquel cuya presencia nos fortifica y cuya ausencia nos abate. Es por nosotros por quienes Jesús se ha fatigado en el camino. Nosotros encontramos a Cristo lleno de fuerza y de flaqueza. ¿Por qué lleno de fuerza? Porque Él es el Verbo eterno y todas las cosas han sido creadas por su sabiduría y su poder. ¿Y por qué lleno de flaqueza? Porque este Verbo se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. La fuerza divina de Jesucristo os ha creado. Su venida en la flaqueza de nuestra humanidad os ha rescatado. Y el santo concluye: Jesús es débil en su humanidad, pero vosotros guardaos de quedar en vuestra flaqueza. Antes bien, venid a tomar la fuerza divina que ha querido hacerse débil por amor vuestro.